A ver, la distribución exponencial veamos. La distribución exponencial presenta esta función de densidad. A ver, f de x va a ser igual a 1 sobre beta por epsilon elevado a la menos x sobre beta. Para x mayor o igual a 0 y beta mayor a 0. Entonces, aquí beta es un parámetro, ¿ya? Es el parámetro de parámetro promedio. Y x, recuerde, es la variable aleatoria. Entonces, cualquier distribución f de x que tenga dicha estructura pertenece a la distribución exponencial. La distribución exponencial se utiliza para modelar los tiempos de vida. Entonces, bueno, su integral, como usted puede ver, tendría como límite superior el infinito positivo, porque x es mayor o igual a 0. Es decir, su valor mínimo es 0 y su valor máximo llegaría a ser infinito. Bueno, aplicando las integrales al infinito, su función de distribución acumulada, f mayúscula x, queda de la siguiente manera. 1 menos epsilon a la menos x sobre beta, para x mayor a 0 y beta un valor positivo. Entonces, para el cálculo de probabilidades en la distribución exponencial, en vez de trabajar con la función de densidad, la cual requiere integrar hasta el infinito, se va a trabajar con la distribución acumulada. El f mayúscula, en este caso, la estructura 1 menos epsilon a la menos x sobre beta. Ya, a ver, veamos por aquí este ejercicio. Dice, al... ¿Profe? Ya, ¿ahí me escucha? Sí. Ya, entonces veamos el ejemplo para la distribución exponencial. A ver, dice alternador. El tiempo de vida de un alternador sigue una distribución exponencial con media de 45 meses. Si se escoge un alternador al azar, calcule la probabilidad de que, ya bueno, el primer punto dice el tiempo de vida de dicho alternador sea menos de 3 años. Bien, entonces, como se comentaba, la distribución exponencial se utiliza para modelar el tiempo de vida. En este caso, se dice en el problema que el tiempo de vida de un alternador se distribuye exponencialmente con parámetro beta, que llega a ser el promedio, 45 meses. Entonces aquí se define la variable aleatoria x como tiempo de un alternador en meses. Y el parámetro beta tendrá el valor de 45 meses. La notación para esta variable es x se distribuye como una exponencial con beta igual a 45. A ver, la primera pregunta nos dice calcular la probabilidad de que el tiempo de vida de dicho alternador sea menos de 3 años. Entonces aquí el parámetro beta expresa el tiempo de vida promedio en meses. Así que esta cantidad de 3 años se está trasladando a meses. Entonces, en este caso sería x menor a 36. Entonces, en las distribuciones continuas, agregar igualdad o quitar la igualdad no altera en nada el resultado, ¿no? Entonces, aplicando integrales sería así, ¿no? De 0 a 36, 1 sobre 45 por epsilon a la menos x sobre 45 diferencial de x. Pero aquí, utilizando la distribución acumulada, se tendría el f mayúscula para x igual a 36. Y esto es igual a 1 menos epsilon a la menos 36 sobre 45. La estructura que está por aquí arriba.
Esa es la que se está empleando para calcular las probabilidades. Entonces, haciendo dicho reemplazo, esto resulta 0.45. A ver, dice el tiempo de, segunda pregunta, ¿no? Calcular la probabilidad de que el tiempo de vida de dicho alternador sea más de 4 años. Entonces, más de 4 años, bueno, la cantidad de 4 años, llevándola a meses, se tiene como 48 meses. Entonces, la probabilidad que se está solicitando es probabilidad de X mayor a 48. Entonces, esto, utilizando el complemento, sería 1 menos probabilidad de X menor a 48. Y nuevamente aquí se va a emplear la función de distribución acumulada. Entonces sería 1 menos f de 48. Entonces, reemplazando, se quedaría 1 menos, y entre paréntesis, reemplazando esta fórmula en la estructura de la distribución acumulada. Entonces, 1 menos 1 se va, el menos con el menos se hace positivo, y queda epsilon a la menos 48 sobre 45. Y esto resulta 0.344. Bien, hasta ahí se va entendiendo. Sí. Entonces, para la distribución exponencial, básicamente se trabaja con, en el cálculo de probabilidades, se trabaja con la distribución acumulada. Ya, a ver, si luego, a ¿Y ver, cómo es su gráfico de la exponencial? ya, su gráfico es una curva asimétrica. A ver, aquí le muestro. Ya, a ver, podemos más o menos tener una idea en el RStudio. De la siguiente manera. A ver, un momento. A ver, ahora le muestro cómo es la gráfica, su comportamiento. A ver, tenemos otra pregunta aquí, por ejemplo, que dice, el tiempo de vida de dicho alternador esté entre 3 y 4 años. Entonces, planteando la probabilidad se tendría, ¿no? Probabilidad de que X esté entre 36 y 48. Entonces, según la propiedad, esto se calcula como la diferencia de la distribución acumulada para los límites, ¿no? Primero el mayor y luego el menor. Entonces, esto resulta 0.105. Ok. Ya, a ver, veamos por acá en el R. Ahí se ve el programa de RStudio. Sí. Ya, a ver. Por ejemplo, a ver, X va a representar a 100 datos, 100 datos de la distribución exponencial. A ver, X va a ser un vector cualquiera, ¿ya? Entonces, si se realiza un GIST de X, ahí está, ¿no? La distribución exponencial es una distribución asimétrica, como usted puede apreciar. Entonces, la curva de densidad también va a ser Y profe, la Bernoulli también tiene su gráfica. sí, pero Bernoulli solamente es 0 y 1. Ah, sería una línea. Exacto. Ah, ya. A ver, vamos a ver si funciona esto de aquí. Y Poisson. Ya, a ver, un momento, ya. Lo que sucede es que, a ver, recuerde que la distribución Bernoulli y distribución Poisson son variables Discreta. discretas. Sí. Entonces, no va a ser una curva, ¿ya? No va a ser una curva, como es el caso del histograma,
sino más Ujú, bien van a ser líneas, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, para binomial, ¿no? ujú. A ver, vamos a poner esto para binomial, ¿no? A ver, perdón. Ya, a ver, vamos a simular 100. Ya, una Bernoulli es n tamaño 1, ¿no es cierto? Y una probabilidad, a ver, de 0.5. Y entonces para una Bernoulli, eh, a ver, aquí me he equivocado, creo. Ya, por ejemplo, esta es para una Bernoulli, ¿no? Ujú. Ah, type S. Ah, este es type S, a ver. Sí, type H nomás. A ver, para una Poisson. A ver, un momento. A ver, título. Ya, el gráfico es de Poise, perdón. A ver, vemos por acá. A ver, al lambda le damos un valor de 5. Aquí el plot. Ya, esta es la función, el gráfico para una distribución Poisson. Ya. Ujú. Entonces, para cada valor de la distribución Poisson, a ver, por ejemplo, de 1 al 5, ¿no? Se da el valor de la probabilidad
bueno, el tamaño de cada barrita representa el valor de la probabilidad, ¿no? De 1 hasta el 5. Ujú. A ver, de forma parecida debemos tener para la distribución binomial. A ver, en vez de Poisson vamos a colocar de binom. Y acá debemos colocar las repeticiones y la probabilidad de éxito. A ver, por ejemplo, 0.2. Y ahí está, ¿no? Ujú. Ahora acá debemos colocar desde 0. La distribución binomial también toma desde 0. Entonces, el tamaño de cada barrita va a indicar el valor de la probabilidad. Ahora, cuando es O sea, Bernoulli, ¿cómo sería? O sea, dos personas, o sea, como un ejemplo, tienen probabilidad de 0.3, algo así. y aquí para la binomial, por ejemplo, sería, ¿no? A ver, imagínese que la probabilidad de que la vacuna, ¿no?, le traiga una enfermedad o que le cause una alergia es de 0.2. Entonces se Ujú, selecciona a 5 personas. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad para cada ujú. persona? Ya, entonces aquí debe ser de 0 a 5 también, ¿no? Sería así. Entonces, la probabilidad de que ninguna persona se enferme sería 0.30 y algo, ¿no? Como ve aquí. La probabilidad de que una persona se enferme Ujú. es casi un poquito más de 0.4. La probabilidad que dos personas se Ah, enfermen, la probabilidad que tres personas se enfermen, en este caso aquí sería el número de personas enfermas o, ¿no? Enfermas, ¿no? A enfermar podemos poner, ¿no? ujú. Entonces, la distribución de probabilidad indica, ¿no? O sea, para cada cantidad, ¿de acuerdo? Ujú. Ya. Entonces, esa sería, pues, para la distribución, binomial. Sí. A ver. Entonces, como son valores discretos, por eso es, una Son barrita, ¿no? líneas. Exacto, Ujú. son líneas. En cambio, cuando es continuo, ya se habla de Son curvas. 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 Ah, ya. Sí, Ya. sí, ahí, a ver, un momento, digamos por acá en R. ¿Cómo sería? Y a ver, y en la exponencial sería también así, a ver, X va a ser un vector, ¿ya? Y vamos a darle un vector, por ejemplo, de 0 hacia 8 que vaya de, de un décimo en un décimo. Entonces, ahí está, ¿no? Es una curva asimétrica. Sí. ¿Ya? Ya, luego, ya, entonces, a ver, veamos al ejercicio, ¿ya? Sí. Ya, entonces, a ver, ya. ¿Cuál es el valor esperado? A ver, el valor esperado de una distribución exponencial es el valor promedio y su varianza es lambda al cuadrado, es beta al cuadrado, perdón, ¿no? El esperado es beta, ¿ya? El esperado de una distribución exponencial es beta y su varianza, Ujú. la varianza de x, va a ser igual a beta al cuadrado. En este caso sería 45, ¿no? Porque es el tiempo de vida o el tiempo de duración es 45 meses. Entonces, su, su varianza va a ser 2025, ¿no?
Entonces, la distribución exponencial, una variable aleatoria con distribución exponencial, puede darse cuenta entonces que va a tener una variabilidad del 100%, porque la raíz cuadrada de beta al cuadrado es beta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería beta entre beta, pues, ¿no? Entonces sería 45 entre 45. Entonces esto va a generar una variabilidad del 100%. Entonces, esta es una propiedad de la distribución exponencial. Su variabilidad relativa es del 100%. Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se logra entender esta parte? Ahí se logra entender las propiedades para la distribución exponencial. Sí. Ya, entonces, ahora ¿Qué quiere veamos decir que su coeficiente de variabilidad sea 100%? que su desviación estándar va a ser igual a su promedio. Ok, Bueno, ¿cómo se podría interpretar eso? Que los datos claro, están más, presentan una alta variabilidad, ¿no? ya, son diferentes, ¿no? Claro, son dispersos. Porque, o sea, hay pocos valores, hay una mayoría de datos que se concentran en valores bajos y una mayoría, bueno, y una minoría que se concentra en valores altos. Ok. Ya, entonces veamos ahora lo que tiene que ver con la distribución normal. Ujú, Ya, a ver, aquí está la distribución normal. Ya, la distribución normal es una distribución que depende de su media y su varianza. Entonces, por eso es que es bastante utilizada, porque utiliza la información de la media y de la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí. en muchos casos es de utilidad porque su valor esperado Ujú, es su media y su varianza es su varianza. Entonces, ya es una distribución bastante útil, ¿no? No hay que hacer ningún cálculo porque los mismos parámetros la definen. Su curva o su curva de probabilidad es tiene una forma acampanada. Tiene ujú. una forma acampanada que ya la define, ¿no? A ver, ahí se Ujú. visualiza el R. Se visualiza ahí el R El estudio. R no, veo el papel, veo el Word. Ah, ya, ahora sí. Ya. Entonces, es una distribución Sí. simétrica. Y a ver. A ver, veamos por acá. Ya, por ejemplo, ahí tiene una forma acampanada, ¿no? A ver, vamos a crearla así. Ahí está, ¿no? Entonces, tiene esta forma, ¿no? La distribución normal. Entonces, tiene dos parámetros, la media y la desviación estándar, ¿no? Ujú. En este caso, aquí, como estoy poniendo media 4, debería colocar acá por lo menos 8. A ver, ahí está, ¿no? Entonces tiene una forma campanada. A ver, hasta 12. Ya está.
Entonces tiene una forma campanada. Mientras tenga mayor variabilidad, esta va a ser más arriba, ¿no? A ver, ¿qué pasa si le agregamos, por ejemplo, una variabilidad de 5? A ver. Perdón, va a ser más aplanada, ¿no? Mientras la dispersión sea menor, la curva va a ser más apuntada hacia arriba, ¿ya? Entonces los datos se van a concentrar en el centro, ¿no? Ujú. Ya está. En su media, o sea, se van a concentrar, allá, van a hacer su media. No, no, estoy hablando mal. Claro, los datos se concentran en el valor central. Por ejemplo, en este caso, a ver, esto de acá vamos a borrar, ¿no? Por ejemplo, aquí le hemos colocado una media de 4, ¿no? Y a ver, el máximo valor va a estar precisamente en ese valor, ¿no? Le damos un outline y está, ¿no? El valor 4 y parte mitad, mitad, ¿no? Es una distribución simétrica y los datos se concentran hacia el centro de los datos. Los datos se concentran hacia el centro de la media. Exacto, así es. Allá. Sí. Y la dispersión o la cercanía, bueno, va a depender del parámetro de desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, mientras es más pequeño, esto va a ser más afilado o empinado, ¿no? Como puede apreciar por aquí. Claro, Allá, porque, los datos están más juntitos. claro, exacto, porque va a depender de este, de la varianza, pues, ¿no? De la desviación estándar, ¿no? Pero mientras la desviación es más grande, se va a alejar, ¿no? Si le ponemos una desviación de 4, miren, ¿no? Ya la forma de campana ya se achata, ¿no? Queda más achatada. Ujú. Entonces, aquí la distribución normal es la distribución por excelencia, ya que permite manipular, ¿no? La media y la varianza. Ujú. Entonces, y bueno, y las tablas, bueno, las tablas estadísticas han trabajado para una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ujú. Y esto se conoce como distribución normal estándar. Una distribución normal estándar tiene media 0 y varianza o desviación de 1. Ujú. Entonces, tiene media 0 y varianza 1. Entonces, anteriormente, cuando no Ujú. era tan popular los sistemas de cómputo, se trabajaba con esta distribución normal estándar porque se proveía a los estudiantes unas tablas estadísticas para calcular las probabilidades a partir de dicha tabla. Pero previamente debían estandarizarse. A ver, aquí Ujú. veamos el archivo, el ejemplo, ¿ya? Ujú. A ver, dice, el peso de una caja de cereales sigue una distribución normal con media de 450 gramos y una variabilidad de 10 gramos. Si se escoge una caja al azar, calcule la probabilidad de que pese menos de 448 gramos. Entonces, ya en estos tiempos, bueno, existen programas de cómputo que realizan ya de forma automatizada el cálculo de probabilidades. Solamente se requiere identificar el valor de la media, que en este caso se habla de 450 gramos, y la variabilidad de 10 gramos. Bueno, la variable aleatoria es una variable continua, ¿no? En este caso, X va a representar el peso de una caja de cereal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el R, por ejemplo, en R, a ver, hay que utilizar el comando pnorm y hay que colocar el valor de X, ¿no?
recuerde que el valor de X siempre es el valor de la probabilidad a su izquierda, ¿no? Entonces, lo que piden es esta probabilidad, ¿no? Y la media es, por ejemplo, de acuerdo al ejercicio, la media es 450 y la desviación de 10 gramos. Entonces, los programas de cómputo, como el R, como el Excel o cualquier otro programa, calcula la probabilidad con la estructura X menor. Entonces aquí debemos colocar 448, la media es 450 y la desviación estándar es de 10. Entonces, de esta forma se calcula la probabilidad, ¿no? 0.42. ¿Ya? Ahí está. Ahora, por ejemplo, a ver, aquí está, ¿no? La probabilidad de que pese menos de 449.5. Igualito, ¿no? Penor. Y acá tendríamos 448 perdón, 449.5. Es la misma media. En este caso es 450 y la desviación es de 10. Entonces ahí está, ¿no? La probabilidad. A ver, luego la probabilidad de que pese más de 451.5. A ver, aquí piden X mayor a 451.5, ¿no es cierto? Entonces hay que calcularla como el complemento, 1 menos probabilidad X menor a 451.5. Y esta probabilidad sí se puede calcular en R, 1 menos P nor 451.5, el mismo valor de la media y el valor de la desviación estándar. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí se entiende cómo se está haciendo en R. Bueno, la estructura del planteamiento, ¿no? De la pregunta. Ya, hasta ahí se Profe, entiende esto de la distribución normal. sí, pero cuando me decían variabilidad, ¿a qué hacía referencia a que los gramos varían entre Eh, 10 gramos? claro, lo que pasa es que la variabilidad es una medida, ¿no? Entonces, esa medida puede representar la desviación estándar, puede representar la varianza o Ah, puede ya, representar el coeficiente de variabilidad. ¿Cómo uno se ah, da ya. cuenta a qué se refiere? Por las unidades. Por ejemplo, si le dicen así, ¿no? Si le dicen variabilidad de 10 gramos al cuadrado, ¿ya? Las unidades al cuadrado, vea, cuando las unidades están al cuadrado, se refiere a la varianza. Ujú. Ay,
Cuando la variabilidad está en las mismas unidades que la variable, es la desviación estándar. Y cuando la variabilidad está en porcentajes, se refiere al CV, ¿no? El coeficiente de variación. Ahí está. Entonces, cuando se habla de variabilidad, se puede referir a la varianza, a la desviación estándar o el coeficiente de variación. Entonces, depende de las unidades a las que hacen referencia para que usted pueda darse cuenta. Gramos al cuadrado, en este caso no gramos es la unidad de medida para el peso, se habla de la varianza, las mismas unidades que la variable es la desviación estándar y el porcentaje habla de coeficiente de variación. Profe, ¿y el coeficiente de variación se interpreta que los datos varían en un 10% o cómo? ¿Son diferentes en un 10%? No, todavía no proceso eso. Ya, simplemente es una medida de varias, es una medida claro, para analizar la variabilidad. No tiene una interpretación cuando es un solo conjunto de datos. Tiene una interpretación más comparativa. O sea, si tengo dos grupos y una tiene una variabilidad del 10% y otra del 5%, se preferirá la que tiene menor variabilidad, ¿no? En este caso el 5%. Ujú. Entonces, más que una medida interpretativa, tiene una finalidad comparativa. Ya, y esto que tenga menor variabilidad, pero ¿qué quiere decir eso? Que los datos Eh, son más parecidos entre sí. Ay, 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 ay. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, de esta forma ya estaríamos cerrando todo lo que tiene que ver con el punto 1, ¿ya? Sí, sí. Ahora, con el punto 2, lo que faltaría sería lo que es distribución normal bivariada, Ujú, ¿ya? Lo que tiene que ver la distribución normal bivariada es una ampliación de la distribución normal, ¿ya? ujú. Profe, también dice, también creo que no hemos hecho esperanza matemática y momentos, dice momentos, ecuaciones.